Durante su mandato, Porfirio Díaz concentró las atribuciones de los tres poderes. Este, sin lugar a duda, fue el motivo que dio origen a la Revolución Mexicana encabezada por Francisco I. Madero y así logra llegar a la presidencia. Posteriormente, Madero es asesinado, ocasionando con ello la Revolución Constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza. Tras triunfo de esta revolución, promulga la Constitución de 1917, el 5 de febrero de ese mismo año. Esta Constitución es la misma que rige a los mexicanos hasta nuestros días. Escuchemos parte de su historia. Toda constitución política en el mundo moderno tiene su origen en Europa. La primera de ellas es la célebre Carta Magna inglesa de 1215, pactada entre el rey Juan sin tierra y sus súbditos. Dicha Carta Magna es una especie de juramento arrancado al rey para mantener el derecho del reino, mismo que representaba el conjunto de libertades, privilegios y franquicias de los varones, el clero, las ciudades y los hombres libres. Aún así, esta Carta Magna no le hizo justicia a las grandes masas de campesinos y comerciantes de las zonas urbanas. Más tarde, cuando la burguesía empezó la transformación de los medios y los modos de producción de la sociedad, los elementos constitutivos de la cosmovisión moderna definen las características de la nueva Carta Magna, imponiendo los nuevos criterios normativos sociales, como por ejemplo la búsqueda de la emancipación humana a través de la libertad autónoma, el optimismo seguro del progreso evolutivo de la humanidad en la historia, el dominio del hombre sobre la naturaleza como objeto de explotación y la exaltación de una racionalidad instrumental, cientificista y atomizadora. De ahí se derivan dos grandes ejemplos, la Constitución de los Estados Unidos en Norteamérica y la Constitución francesa. La primera es la Ley Suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania, y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo. We the People. Esta Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense, y es la Constitución Federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo. Por otro lado, la Constitución francesa de 1791 es la primera constitución escrita de la historia francesa. Fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1791 y aceptada por Luis XVI. Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. Esta Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey, que se titula Rey de los franceses. Proclama la libertad de pensamiento, de prensa y de libertad religiosa. Suprime la nobleza y las distinciones hereditarias, las órdenes de caballería, las corporaciones y gremios, y además establece libre acceso a los oficios y funciones que se observaban a la nobleza o se heredaban. Asimismo, las iglesias y templos pasan a depender del Estado, el cual sería quien remunere a los religiosos. Esta Constitución habrá de garantizar la inmovilidad de la propiedad privada. Crea un servicio de instrucción pública para proveer a los ciudadanos de una educación básica, libre y gratuita. También un establecimiento público de beneficencia que estaría a cargo de los niños huérfanos y de los discapacitados. Sin duda, estos acontecimientos habrían de influir de manera definitiva en México. Por tal razón, observamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estos derechos promulgados en las constituciones de Estados Unidos, de Norteamérica y de Francia. Sin embargo, en México, el desarrollo de los derechos ciudadanos tuvo un proceso paralelo a lo que acontecía en Europa. Recordemos que durante la colonia, el pueblo mexicano se rigió por disposiciones que se imponían desde España. Los naturales de la Nueva España estaban sometidos y no se les reconocía personalidad jurídica frente al Estado autoritario. Con la Constitución de Cádiz en 1812, entró en crisis el régimen de denominación, ya que España se enfrentó por un lado al poderío bélico napoleónico y al mismo tiempo a las ideas de la Ilustración con su ideología de Estado democrático. Después de la Constitución de Cádiz, México tuvo diversas constituciones. Por ejemplo, la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, que José María Morelos publicaría bajo el título de Los Sentimientos de la Nación, y en la que se establece que la soberanía recae en el pueblo.
Después de la independencia, el 4 de octubre de 1824, se publica la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde se instaura la organización del gobierno federal, pero no regula las garantías individuales. Como reacción a la Constitución liberal, se crea la Constitución Centralista de 1836, en la cual se establecen las 7 leyes constitucionales y se crea el supremo poder conservador. Sin embargo, frente a los privilegios de la Iglesia Católica, se promulgan las leyes de reforma en donde se determina la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1854 tuvo lugar un levantamiento insurgente, con ideas liberales, encabezada por Juan Álvarez. También la proclamación del Plan de Ayutla con Adrián Florencio Villarreal como autor. Ambas acciones habían surgido en contra del gobierno de Santa Anna. Este movimiento armado fue conocido como la Revolución de Ayutla. Cabe señalar que también participaron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort. Después de varios enfrentamientos, los revolucionarios liberales obtuvieron la victoria en octubre de 1855. Posteriormente, se proclamó la Constitución de 1857 y más tarde las leyes de reforma. Es conveniente mencionar que la Constitución de 1857 implanta una república federal, representativa y democrática. Crea un capítulo dedicado a las garantías individuales, establece la libertad de enseñanza y de imprenta, suprime los tribunales especiales y se institucionaliza definitivamente el amparo y se seculariza el Estado. Pronto esta nueva república emanada de esta Constitución sería reducida a una dictadura y con ello renacerían las élites privilegiadas y las injusticias, ya que la situación que vivían los mexicanos a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a la dictadura de Porfirio Díaz. Después de la expulsión de Porfirio Díaz del país, la burguesía insistió en derrocar a Francisco I. Madero. Siendo Victoriano Huerta ministro de Guerra y de filiación porfirista, quien se encargó de ordenar asesinar a Madero y a José María Pino Suárez. Una vez que Victoriano Huerta tomó el poder, intentó influir en la imposición de un nuevo orden. Esto no fue posible porque se desató una lucha armada que conocemos como Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, siendo un proceso que se prolongó por más de 7 años y en el que participaron numerosos protagonistas individuales y colectivos, generó numerosos planes y programas. Por un lado, estos planes tuvieron como objetivo derrocar a determinado gobierno, acusándolo de dictatorial y de ilegítimo. Destaca, por ejemplo, el Plan de San Luis Potosí, firmado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910, y el Plan de Guadalupe, con 71 firmantes y fechado el 26 de marzo de 1913. El primero buscaba derrocar por las armas a Porfirio Díaz, el segundo a Victoriano Huerta. Otros planes estuvieron dirigidos a resolver los problemas y reclamos de un grupo social particular. En este caso, el Plan de Ayala, firmado por Emiliano Zapata y medio centenar de jefes del Ejército Libertador. A finales de noviembre de 1911 en Ayosustla, Puebla, con el objetivo de luchar hasta que las comunidades campesinas recuperaran las tierras que habían perdido indebidamente. Además, el pacto firmado el 17 de febrero de 1915 entre los líderes de la Casa del Obrero Mundial y el gobierno constitucionalista para resolver los problemas del proletariado del país. Hubo muy pocos planes con programas de gobierno generales y comprensivos, es decir, que fueran instrumentos para gobernar y no para derrocar gobiernos o para resolver problemas sociales particulares. Es claro que durante el movimiento armado de 1910 y 1920 se expidieron leyes y disposiciones reivindicatorias de la clase obrera y campesina que condujeron a la necesidad y establecimiento de una nueva constitución, ya que ellas no cabían en el contexto de la Constitución de 1857, de claro corte liberal individualista. Al triunfo, el primer jefe del ejército constitucionalista expidió la convocatoria para el Congreso Constituyente que, a partir del día 1 de diciembre de 1916, comenzó sus sesiones en la ciudad de Querétaro, conformado por 214 diputados propietarios, elegidos mediante el sistema previsto en la Constitución de 1857. Para la integración de la Cámara de Diputados, las sesiones del Congreso fueron clausuradas el 31 de enero de 1917. Y la Carta Magna se promulgó como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857,
lo cual no significa que en 1917 no se haya dado una nueva constitución. La Constitución mexicana de 1917 es republicana, presidencial, federal, pluripartidista y nominal, ya que sin existir plena concordancia entre lo dispuesto por lo normal constitucional y la realidad, existe la esperanza de que tal concordancia se logre. La Constitución tiene 136 artículos y, como la mayoría de las constituciones en el mundo, consta de una parte dogmática y otra orgánica. La parte dogmática establece la Declaración de las Garantías Individuales y comprende los primeros 28 artículos, en tanto que la parte orgánica se refiere a la forma y órganos de gobierno, división y organización de los tres poderes, atribuciones de los órganos de gobierno y distribución de competencias entre las esferas de gobierno, pero eso sí, garantizando los derechos individuales. La Constitución mexicana de 1917 supera los alcances logrados por las anteriores cartas políticas, ya que fue la primera Carta Magna en el mundo en establecer las garantías sociales que se encuentran principalmente en los artículos 3, 27, 28 y 123. Estos dispositivos constitucionales reglamentan la educación, la propiedad, el agro y el trabajo respectivamente. La idea de los derechos sociales lleva implícita la noción de a cada quien según sus posibilidades y sus necesidades, partiendo del concepto de igualdad de oportunidades. Para reglamentar estas garantías han nacido ramas específicas del derecho. La Declaración de los Derechos Sociales, complemento a la Declaración de Derechos Individuales, logra la justicia social donde la equidad pueda alcanzar una nación digna y sin injusticias que la denigren.